Bienvenidos a mi canal, el rincón donde los sueños turcos se hacen realidad. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que estén listos porque hoy nos sumergimos en las aguas turbulentas, pero deliciosas del amor y el drama. Y prepárense porque el chisme está que arde. Hoy, como lo prometí, vamos a desentrañar los misterios y las fantasías que rodean a una de las parejas más queridas, más comentadas y más soñadas por todos los que amamos las series turcas, la inolvidable química, la complicidad que traspasaba la pantalla, el fuego que encendió nuestros corazones entre Can Yaman y Demet Özdemir. En este vídeo especial, y créanme cuando les digo que este es uno de esos vídeos que atesorarán, no solo vamos a revivir esos momentos mágicos que nos hicieron suspirar, reír y creer en el amor con A mayúscula, sino que también vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, sí, lo adivinaron, en la noticia que todos, absolutamente todos, estamos esperando con ansias, la posible boda, la fecha tentativa, los detalles más jugosos y todo lo que sabemos, o lo que creemos saber sobre este evento que podría marcar un antes y un después en el mundo de las telenovelas. Así que prepárense, mis amores. Pónganse cómodos, preparen sus palomitas, su té turco o su café, lo que más les guste. Y por favor, no se olviden de darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni una pizca de chisme, ni una primicia, ni la más mínima novedad del apasionante universo de las series turcas. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias. Son ustedes los que hacen que este canal sea posible. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para satisfacer su sed de drama, romance y por supuesto, muchísimo chisme. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el corazón de esta historia. Todos, absolutamente todos, recordamos con cariño, con nostalgia y con un poquito de envidia sana, la serie Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Ah, Erkenci-Kuş. ¡Qué historia, mis amores! ¡Qué historia llena de magia, de sueños, de risas y por supuesto, de un amor que traspasó la pantalla! Can Yaman en el papel de Candivit, ese fotógrafo aventurero, guapo y misterioso que nos robó el aliento, y Demet Özdemir, como Sanem, la joven soñadora, ingenua y con una chispa que iluminaba cada escena, nos regalaron una química. Una conexión que iba más allá de lo profesional. Sus miradas que hablaban sin necesidad de palabras, sus roces, que hacían que el corazón latiera a 1000 por hora, sus peleas, llenas de pasión y resentimiento, y sobre todo esos besos, esos besos que nos hicieron soñar despiertos. Esos besos que nos hicieron creer que el amor verdadero existe. Erkenci-Kuş fue mucho más que una serie de televisión, fue un fenómeno global, un huracán que arrasó con todo. La combinación de una historia fresca, llena de giros inesperados, con personajes entrañables y con los que era fácil conectar, con una ambientación exquisita y por supuesto con la magia que emanaba de Can y Demet, hicieron que Erkenci-Kuş se convirtiera en un clásico instantáneo, en un referente para todas las series románticas que vinieron después. El éxito fue tal, que la serie se transmitió en decenas de países, conquistando corazones en todo el mundo. Y como no iba a ser así. Durante la grabación de la serie y especialmente después, los rumores sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla no tardaron en surgir, y como era de esperarse, explotaron por todas partes. Los fans, con la imaginación a tope y con el corazón latiendo con fuerza, analizaban cada foto, cada vídeo, cada gesto, cada palabra. ¿Realmente había algo más allá de la ficción? ¿Era amor verdadero lo que veíamos? Las redes sociales ardían en llamas y cada vez que Can y Demet compartían alguna imagen juntos, la locura se desataba. Los comentarios, las teorías, las especulaciones, todo valía. Se filtraron fotos, se comentaron entrevistas, se analizaron cada mirada, cada apretón de manos, cada gesto de complicidad. Todo apuntaba a que la llama del amor también ardía fuera del set, que la química que veíamos en la pantalla era mucho más que una simple actuación. Los fans, con la esperanza en el corazón, ansiaban que su amor, el amor de Can y Demet, trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Querían verlos juntos, felices, construyendo una vida juntos. Pero lamentablemente, y como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación, si es que existió, nunca se confirmó oficialmente. Los dos actores, con la prudencia que caracteriza a las estrellas, en sus diferentes entrevistas, siempre mantuvieron una postura un tanto ambigua, sin confirmar ni negar los rumores.
Dejaban caer pistas, insinuaciones, gestos que alimentaban la fantasía de los fans, pero sin dar una respuesta definitiva. Can Yam. An, con su carisma arrollador, su encanto natural y su atractivo físico, siempre ha sido un hombre reservado con su vida personal. Ha sabido mantener su intimidad a salvo, y ha sido muy cuidadoso con lo que comparte con el público. Demet Özdemir, por su parte, también ha sido muy cuidadosa con su privacidad, aunque siempre ha demostrado ser una persona cercana a sus fans, compartiendo momentos de su vida, pero siempre con un velo de misterio que la hace aún más atractiva. El misterio, la incertidumbre alimentaron la leyenda. El público, el fandom, quería saberlo todo, quería conocer la verdad, quería verlos juntos, quería que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Querían verlos felices, juntos para siempre. Después de Erkencikus, Can Yaman siguió cosechando éxitos en otras series, como Dolunay y Bay J, consolidando su posición como uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su talento, su dedicación y su carisma lo convirtieron en un ícono, en un ídolo de masas. Demet, por su parte, protagonizó otras series como Doğduğun Ev Kaderindir y Sadakat Siz, demostrando su versatilidad y su talento actoral, interpretando personajes muy diferentes, con una gran profundidad emocional. Pero la pregunta, esa pregunta que nos atormentaba y nos llenaba de esperanza, seguía en el aire: ¿qué pasó con Can y Demet? ¿Dónde estaba el amor? ¿Era solo una fantasía, una ilusión? ¿O había algo más? Bueno, amigos, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el chisme se intensifica y donde la esperanza resurge con fuerza. A pesar de que nunca se confirmó una relación formal entre ellos, los rumores sobre una posible boda, y la esperanza de verlos juntos para siempre, nunca desaparecieron del todo. Siempre hubo una chispa, un resquicio de esperanza en el corazón de los fans. Recientemente, y quiero que presten mucha atención a esto, han surgido nuevas informaciones que han hecho saltar las alarmas entre los fans. Alarmas de felicidad, por supuesto. Y es que, según varias fuentes confiables, medios de comunicación turcos y sitios especializados en el mundo de las telenovelas, se rumorea, con una fuerza cada vez mayor, que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar planeando algo muy especial, algo que implica el altar, sí, como lo escuchan. Los rumores de una posible boda, y este es el punto crucial, se basan en una serie de detalles, en pistas que han ido apareciendo, cual gotas de rocío en la mañana, y que nos hacen soñar con un final feliz para esta historia. Primero, y esto es innegable, la química entre ellos es innegable. La magia, la conexión que sentíamos, sigue ahí, vibrante y poderosa. En cada mirada, en cada encuentro casual, en cada comentario en redes sociales, se puede percibir la chispa, la complicidad, el cariño que se tienen. Segundo, y esto es muy importante, los dos actores han estado solteros durante un tiempo, sin que se les conozca ninguna relación sentimental estable. Ambos han estado enfocados en sus carreras, en sus proyectos profesionales, pero sin compromisos románticos visibles. Esto, por supuesto, alimenta la especulación y la esperanza. Tercero, y este es el punto más importante, el detonante de todos los rumores, han habido ciertos gestos y publicaciones en redes sociales que han avivado las especulaciones y que han hecho que los fans se pregunten si el amor ha resurgido con fuerza. Imágenes de ellos juntos en eventos privados, comentarios en redes sociales que parecen coquetos y, sobre todo, la insistencia de los fans en verlos juntos, han hecho que la posibilidad de una boda sea más real que nunca. Se habla, y los rumores son cada vez más insistentes, de una posible ceremonia íntima, lejos de los focos, a la que solo asistirían amigos y familiares cercanos. Un evento discreto pero lleno de amor y felicidad. La fecha, mis amores, la fecha es el gran misterio, pero la especulación es inevitable. Al parecer, y esto es solo un rumor, la boda podría celebrarse a finales de este año o a principios del próximo. Imagínense la emoción, la alegría. La noticia del año. Por supuesto, y es importante recordarlo, todo esto son rumores, especulaciones y deseos de los fans. Pero como decimos, cuando el río suena, agua lleva. Y en el mundo de las telenovelas turcas, donde la pasión, el romance y el drama se entrelazan, a veces, los sueños se hacen realidad. Las historias de amor, incluso las que nacen en la ficción, pueden trascender la pantalla y convertirse en realidad. Así que mantengámonos atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a cualquier pista que nos puedan dar Can y Demet. Estemos pendientes de sus movimientos, de sus declaraciones, de sus gestos.
Porque una boda entre ellos sería la noticia del año. Un evento que revolucionaría el mundo de las telenovelas, un momento que marcaría un antes y un después. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en el altar, el uno junto al otro compartiendo su felicidad con el mundo, es algo que nos emociona a todos, que nos llena de alegría y que nos hace creer en el poder del amor. Sería el final perfecto para una historia de amor que comenzó en la ficción y que, tal vez, podría trascender la pantalla y convertirse en una leyenda. Sería un cuento de hadas moderno, un ejemplo de que el amor verdadero existe, incluso en el competitivo y a veces cruel mundo del espectáculo. Si se confirma la boda, sería un momento histórico para los fans de las series turcas. Un evento que marcaría un antes y un después en la historia de las telenovelas. Todos estaríamos pendientes esperando ver las fotos, los vídeos, las declaraciones, los detalles de la ceremonia. Estaríamos pendientes de celebrar junto a ellos esta gran felicidad. Estaríamos celebrando el triunfo del amor, la consolidación de un romance que comenzó con un hola, y que tal vez podría terminar con un sí, acepto frente al altar. Así que amigos, mis amores, mantengámonos positivos, sigamos soñando, sigamos creyendo en el amor y en los finales felices. Porque, como dice el dicho, el amor puede con todo. El amor puede con las barreras, con los obstáculos, con la distancia, con los rumores, con las críticas, con todo. Y, quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano podamos decir con orgullo, con alegría y con el corazón lleno de esperanza, Can y Demet, felices para siempre. Y bueno, llegamos al final de este vídeo que, como siempre, se me ha pasado volando. Espero que les haya gustado, que les haya emocionado, que les haya mantenido pegados a la pantalla, que les haya despertado la esperanza. Hemos repasado la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos hablado de los rumores sobre la posible boda, hemos analizado los detalles que nos hacen soñar con un final feliz, y hemos alimentado nuestra pasión por las series turcas. No olviden dejar sus comentarios, mis amores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet llegarán al altar? ¿Qué esperan de su posible boda? ¿Cuál es su mayor deseo para esta pareja? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son importantes, sus comentarios son valiosos, y su pasión por las series turcas es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que comparten su amor por las series turcas, y suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, háganlo ahora mismo. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo, de ser parte de esta comunidad, y de no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción, me da la energía para seguir creando contenido, para seguir investigando, para seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los chismes más interesantes del mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias, más emociones y más sorpresas del mágico mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, mis amores. Besos y que la esperanza siempre los acompañe. Y recuerden, el amor, como en las series turcas, siempre encuentra su camino.